mañana, por esta mixtura que hemos hecho entre las 5 solas de la Reforma y la Acción de Gracias, vamos a compartir una de estas situaciones esenciales que hacen a nuestra fe y a nuestra vida cotidiana, a nuestro andar en el trabajo, a nuestro andar en el barrio y a nuestra eternidad con Dios. Y que nuestros hermanos del comienzo de su conocimiento del Señor Jesús pusieron en marcha su fe. Y fue por la fe que creyeron que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y fue por la fe que creyeron que Dios nos amó de tal manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La derivación de aquellas jornadas de Pentecostés, donde la Iglesia dio a luz, fue por la fe. Y si algo distingue los relatos de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos cuenta el origen, el inicio, el primer cumpleaños de la Iglesia, es que los hermanos compartaban juntos, viviendo su fe con alegría y con sencillez de corazón, y estaban juntos alimentando su fe primaria, su fe profunda, su esencia. La historia de la Iglesia corrió por años buenos y años oscuros, y cuando nos ponemos a repasar lo que vivió Lutero, nos encontramos con alguien que reencontró la fe. Y quiero invitarte a leer esta mañana 2 o 3 textos en la carta a los Romanos, para luego me propuse que podamos hacer una escenografía de esta cuestión de la fe. Y es en la carta a los Romanos, el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, ya cruzada las fronteras de los evangelios, comienza él a enseñar el evangelio, pero con el contenido que el Espíritu de Dios necesitó darle a su palabra para que nos llegue a nuestros días y podamos leer así. Es en el capítulo 1, verso 1 de Romanos, que Pablo dice: Pablo está escribiendo, soy siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y acá el apóstol Pablo va a arrancar a escribirle a los romanos y les aclara que lo que trae para hablar es una palabra que no brota de su corazón, ni la aprendió de los otros apóstoles, ni la escuchó de ninguna de la literatura de su día, sino que lo que va a decir es algo que es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia que viene de parte de Dios. Para ayudarnos a sintetizar esto que Pablo dice, él está diciendo: yo vengo a ofrecerles un plato de comida exquisita que sale directamente de la cocina donde Dios es el chef. Mi trabajo es el trabajo de quien fue a la cocina a levantar ese plato calentito y viene con toda diligencia a traer ese plato desde la cocina a la mesa del comensal para que se la disfruten. Es el Evangelio de Dios. Yo soy el que trae el plato. No tengo permiso para agregarle sal, aceite, vinagre ni picante, porque es el Evangelio de Dios. Estoy haciendo este
este momento, que también es una manera de hablar, para que le demos permiso a la palabra del Señor a aterrizar en nuestra mente. No estamos predicando palabras humanas, de humana sabiduría, sino que lo nuestro es el Evangelio de Dios. No estamos para añadirle de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, o no estamos para acomodar a la cultura, lo que tenemos para predicar, sino que lo nuestro es ir a la cocina, buscar el plato y servirlo. Este es el mismo apóstol Pablo que en el versículo 17 de este capítulo le dice el 16, porque no me avergüenzo de esta buena noticia que tengo que traer, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el apóstol arranca a aclarar y a documentar la tarea del predicador y qué tiene para predicar. Y el predicador tiene una tarea para predicar y el apóstol se pone el overol y comienza a predicar. Y todo el capítulo 1, el 2, yo se los dejo para que ustedes y me vuelvo a veces, mi hermano, a estos capítulos que te convido a leer en casa con detenimiento, hasta que llega al capítulo 3, el apóstol Pablo. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí nomás. Me sentiría muy satisfecho, muy feliz, si cada uno de los que estamos esta mañana aquí le podemos dar al Espíritu de Dios la oportunidad de aclararnos, esclarecernos la verdad de la palabra. Y el apóstol está diciendo, yo tengo un mensaje, y el mensaje viene de parte de Dios, y el mensaje que tengo lo ubica en un escenario, y el escenario es que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ocupa 3 capítulos de Romanos el apóstol para aclarar que la raza humana no tiene cómo salvarse a sí misma, que no podemos lograr el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo, que no podemos comprar el favor de Dios. Y Pablo se ocupa de ayudarnos a todos nosotros a que no podemos esforzarnos para que Dios nos ame más, que no vamos a poder lograr que portándonos mejor Dios nos ame un poquito mejor, ni tampoco portándonos peor Dios nos va a amar algo menos, porque Dios simplemente nos ama con su amor eterno. Y el apóstol, cuando termina de ayudarnos a entender que no hay cómo, concluye diciendo, pero ahora, aparte de la ley, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo dice? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y quiero concluir este recorrido de lecturas en el versículo 1 del capítulo 5. El apóstol sigue con su argumento y en el verso 1 del 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, querido mío, esto que estoy leyéndote es lo que
Dios usó para iluminar la mente de Lutero. Esto que estamos hablando fue lo que a nuestro hermano lo trajo a la verdad, lo hizo caer en un inmenso real, la realidad que traspasó todo lo que él había aprendido en el ambiente donde él se había formado, el entorno que lo gobernaba, la cultura que lo dominaba. La palabra de Dios lo trajo a que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, y me traje algunos elementos aquí esta mañana que quiero invitarte a recorrer. Quisiera que nos concentremos en esto de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el primer elemento que traje es un juez. Es la justicia de Dios. Un juez. Y quisiera esta mañana presentarles al juez. Es la justicia de Dios. No se trata de la justicia del país tal, del país cual, es la justicia del país de Dios. Quien preside es Dios. Claro, cada uno de quienes escuchamos esto, tenemos adentro un conocimiento anterior de quién es Dios. Cada uno tenemos una percepción de quién es Dios. Lo lindo es coincidir entre lo que sabemos de Dios, cada uno, y lo que las Escrituras nos hablan acerca de quién es Dios. La Biblia nos pone delante de un Dios eterno, que es primero y último, que es santo. Dios omnipotente, es omnisciente, omnipresente, Dios. Dios que es el creador de todo lo conocido, que vivía en perfecta estado de unidad, de comunicación y amor desde el siglo y hasta el siglo. Dios, el que explica nuestra presencia, es el que explica nuestra vida. Dios es quien nos ha dado vida, en quien vivimos, que nos movemos, en quien somos. Dios. Pero ahora el apóstol nos habla acerca de la justicia de Dios y lo coloca al Dios eterno en el lugar del juez. Y este Dios santo es juez. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí tiene derecho. Es el dueño del universo, tiene derecho a juzgar, tiene derecho. Lo ha de hacer. ¿Puede hacerlo? Sí puede. Puede como nadie, porque Dios es omnipotente. Puede juzgar. Es omnisciente. Sabe todo para juzgar. Y es omnipresente, de modo que no hay ninguna situación de ninguna de nuestras vidas o de lo más oculto, de lo oculto, que esté más allá de sus ojos. Porque Dios sabe, Dios puede, Dios quiere juzgar. Y el apóstol Pablo nos pone delante de la justicia de un Dios que no solamente puede juzgar, sino que tiene otro elemento más que quiero traerte y me gustaría que lo recibas y lo recojas para tu devoción y amor durante la semana. Dios es quien puede hacer cumplir sus sentencias. Dios puede hacer cumplir sus sentencias, porque Él es omnipotente, omnisciente, es el único que puede juzgar con justicia y hacer cumplir sus fallos. Nadie escapará delante de la justicia de Dios. Todos hemos de comparecer delante de Él y todos hemos de recibir conforme a lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo.
y Dios puede hacer cumplir su sentencia. Sus sentencias serán según verdad y sus fallos serán justos, porque Dios es santo. Ahora, el gran dilema de la Biblia es cómo este juez que ha de fallar según verdad, según la verdad, ¿cómo hace este juez que ha de fallar según la verdad y a la luz de su ley? A la luz de su ley, que no es mi parecer, no es mi punto de vista, no es tu conveniencia, no es tu circunstancia, no es lo que te pasó en la vida, no es el pobrecito lo que estás viviendo, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. El apóstol nos ubica delante de la justicia de Dios, que ha de juzgar un juez justo, de acuerdo a su ley. La ley que Dios reveló primeramente por los profetas y también por los santos hombres que caminaron en el Antiguo Testamento. La ley que Dios le dio a Moisés, la ley que Dios enseñó a su pueblo durante la historia, que luego, al decir el escritor a los hebreos, Dios habiendo hablado a nuestros padres en los tiempos antiguos, por medio de los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesús. Dios ha hablado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dios ha dado a conocer su voluntad. Nos ha dejado el texto por escrito, como para que ninguno de nosotros diga yo no sabía. Nadie va a decir yo no sabía. Ahora la gran conversación del apóstol Pablo es cómo hace Dios que es justo. ¿Cómo hace Dios que es justo para salvarnos a nosotros los injustos? ¿Cómo hace Dios que es justo, que tiene una ley perfecta para aceptar por pueblo a personas como nosotros que estamos declaradas caídas de la gloria de Dios? ¿Cómo se las arregló Dios? ¿Cómo se las arregla Dios para aceptar por justo a quien es injusto? ¿Y cómo se las arregla para continuar siendo Él santo, Él continuar siendo justo? Bueno, el apóstol dice que esto que estoy diciendo, este dilema que estoy planteando, esto es la justicia de Dios, la manera de juzgar de Dios. ¿Cómo juzga a Dios al que cayó? Bueno, una cosa es que la Biblia hable de que Dios nos perdona. Y hacemos muy bien de predicar que Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y nosotros comprendemos muy bien qué significa perdonar. Perdonar es una cosa, un acto bellísimo, muy bellísimo. Perdonar es decirle a una persona, anda nomás, te perdono, anda, no te voy a reclamar más los derechos que tengo sobre vos. Anda nomás. No te voy a recordar más este episodio. Estás perdonado. Anda nomás. Puedo hacerme cargo de esto. Yo me hago cargo. Anda nomás, anda. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, no hablamos solamente de perdonar, sino que la Biblia, las Escrituras, hablan de justificar. Y si el perdón tiene un rango que dice anda nomás que te perdono, la justicia de Dios al declarado justo, Dios le dice
sos bienvenido, vení nomás. No es andá nomás, te perdono. Dios nos dice en Jesucristo, vení nomás, sos bienvenido a casa. Te declaro justo. Esto de que te declaro justo nos complica un poquito la mente y te invito a que me prestes atención un momentito porque estamos recorriendo el nervio más profundo de nuestra fe cristiana. Las Escrituras cuentan de nuestro padre, de la fe, de nuestro padre Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham que iba a tener descendencia y en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar una descendencia, lo sacó a la noche para que viera las estrellas del cielo y Abraham vio la cantidad de estrellas como que no las podía contar y Dios le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir. Y Abraham miró su cuerpo y tomó conciencia en su real que era un abuelo entrado en días y que su esposa era una mamá, una abuela, que no había podido ser mamá, entrada en días, que la posibilidad de que ellos pudieran ser padres estaba más allá del razonamiento humano. Y Abraham tuvo un dilema que fue mirarse o mirarlo. Y entre creerse y creerle, Abraham le creyó a Dios. Y las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. Porque Abraham le creyó a Dios, fue declarado justo. Dios lo comenzó a tratar a Abraham como un justo. Ese mismo concepto está acá, cuando Dios dice que la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Yo puedo mirar mi vida, mis limitaciones y mis circunstancias, o puedo mirar el Evangelio de Dios. Yo puedo creer mi mensaje que brota de mi corazón corrompido, o puedo creer el mensaje que brota del corazón de Dios, que es un corazón santo. Y de la decisión que tome, quien cree en Jesucristo tiene vida eterna. Él nos declara justos por creer al Evangelio, creer a la buena noticia que el Señor nos dio. Bueno, pero resulta que el juicio comenzó. Y delante del trono del juez justo se presenta un Carlitos. Mírelo, temblando. Está en la eternidad, está en su vida diaria, está en el dormitorio de su pieza. Le cayó el real, la luz de Dios lo iluminó y Carlitos se encontró delante del juez. Bueno, acá me puedo sentar. En los días de Lutero, la enseñanza religiosa decía que si Carlitos se portaba bien, el juez lo iba a tratar mejor y que él podía cooperar portándose mejor para que el juez lo falle de forma más benévolas. Y que si acaso la vida no le daba tantas oportunidades de portarse bien, bueno, una vez muerto, también podía ir a una situación intermedia que le llaman el purgatorio,
mediante la cual él podía todavía reunir méritos para poder saciar la justicia del santo Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió de esto, él en el versículo 1 de Romanos 5 dice, justificados por la fe, ¿cómo? Tenemos paz para con Dios. De modo que es como que en un versículo el apóstol Pablo diga, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pim, 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 pim. Chum. Acá no hay ninguna duda, no hay dilemas, no hay negociaciones. Justificados por la fe, pim, 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 tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es un trámite legal, es un trámite judicial que ha ocurrido en los estrados del juez justo, que puede juzgar, que sabe cómo hacerlo y que puede sostener su sentencia. Dios puede sostener su sentencia. Cuando Dios dijo, pum, 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 tuc, 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 se acabó, pum, pum, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa sonrisa, dásela al Señor del cielo y en tu acción de gracia decirle, Señor, gloria, gracias, justificado por la fe tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la justicia de Dios? Cuando las Escrituras nos hablan de la justicia de Dios, ¿qué dice? Dice que este es un reo de muerte eterna, que no tiene cómo librarse. Dice que este es santo de toda santidad, que puede juzgarlo eternamente al reo, que eternamente será condenado, que puede ir a la condenación eterna porque no tiene cómo librarse delante de la santidad de Dios. Las Escrituras dicen que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay cómo saciarlo al juez que tiene derecho a juzgar, porque es quien ha creado el universo y por Él subsisten todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. ¿Cómo se resolvió esto? ¿Cómo es que Dios nos pone en paz con Él? Bueno, y aquí hace falta instalar en el medio la persona del Señor Jesús. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se exalte, para que todos caigamos humillados delante de su presencia. La esencia del Evangelio es este bendito hecho que Dios, que tiene todo derecho a declararnos culpables, nos ama de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no caiga bajo el veredicto justo del juez que puede fallar y sostener la condena. Bueno, las Escrituras del Evangelio nos dicen que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Pregúntele a Carlitos que está acá. Pregúntele a él si delante del juez no necesita un salvador, si no necesita quien los salve de una condena segura, si no necesita alguien que los salve. ¿Quién los salva? Los salva quien se presenta delante del juez y le pregunta cuál es la condena, cuáles son los cargos. Los salva quien le dice al juez, yo pago por él, yo pagué por él. La Biblia nos ayuda a entender
que Dios cargó en el Señor Jesús nuestro pecado para poder cargar, imputarnos a nosotros su justicia. Y vos te vas a recordar el episodio del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, volvió arrepentido diciéndole al padre: papá, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Un corazón arrepentido que vuelve al cielo, que vuelve al padre de la casa, al padre del cielo, a decirle: es a tu manera, Señor, no es a mi manera. Y cuando se produce el encuentro y cuando ocurre la confesión, lo que el papá del pródigo hace es sacarle ese vestido viejo, sacarle ese vestido andrajoso y darle un vestido nuevo. Lo vistió otra vez, lo revistió, le sacó lo viejo y lo revistió. Dios nos da de lo suyo, nosotros le damos a Dios de lo nuestro. ¿No te viste orando esta semana que pasó? O repasá cómo va a ser tu oración la semana que viene y te vas a encontrar con que vos estás orando a Dios, dándole de lo tuyo y estás deseando que el Señor te dé de lo de Él. Vos le das de tus dolores, de tus angustias. Nosotros le damos al Señor nuestros pesares, nuestras caídas y recibimos del Señor sus favores, sus misericordias, recibimos del Señor su santidad. Las Escrituras nos dicen que justificados es que el juez se dio por satisfecho en la obra consumada por Jesús. Justificados es a consecuencia de la resurrección del Señor Jesús. Dios ha dado por satisfecha el pago de nuestra deuda. Se ha pagado la deuda de nuestro pecado y Dios, el juez justo, paga nuestra cuenta. Y nuestra cuenta está paga por el Señor Jesús y a consecuencia de eso salimos del despacho del juez con un papel que nos declara justos. Salimos con un fallo que nos declara justos. Bueno, el apóstol Pablo dice que todo el acta de los decretos que nos eran contrarios, que estaban describiendo nuestras maldades, fueron sacadas del medio y clavadas en la cruz. Nadie más nos ha de condenar. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es la justificación por la fe. El Señor nos justifica por la fe, nos justifica por la fe, nos declara justos por la fe. Es por la fe y solo por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando te llegue el día, el momento más lindo que tengas, el más hermoso que tengas, para darle gracias a Dios, dale gracias a Dios otra vez por Jesucristo. Él es quien nos salvó de una muerte segura, eterna, de una condenación segura. Ya no hay más condenación para el que ha sido justificado por la fe en Jesús.